All right, thank you very much, everybody. You may be seated. Así que gracias, se pueden sentar. All right, welcome again, and we ask that you please silence your cell phones so that everyone can get informed and so that this may be a productive meeting. We also ask that you scan the QR code on the screen that you see. You can just use your phone, your camera, and scan it so that we can get you in for attendance. Please be active listeners so that you can get informed and know what to do best for your senior, and thank you very much. Así que padres, vamos a pedir de que mantengan sus teléfonos apagados o si no sin volumen para que tengamos una sesión productiva. También hay en la pantalla está un código de QR, si lo pueden escanear con sus cámaras para inscribirse para la asistencia de hoy. Y por favor, escuchen durante toda la sesión y sean un participante activo para que así puedan entender todo lo que tengan que hacer este año escolar. Okay, good evening. That's going to be French now for 2 minutes. Si vous êtes de langue française et que vous avez besoin d'interprétation en anglais, je suis disponible. Vous pouvez venir me voir un peu plus haut là-bas, immédiatement donc. De l'anglais au français. Maintenant, c'est... Good evening. My name is Suleiman. I'm a Dari translator. اسم سلیمان احمدی است. هر کسی که دری میفهمه دست خدا بالا کنن تا که من شناساییشون کنم و بعداً برشون ترجمه کنم. کسی هست دست خدا بالا کنه؟ Sir, can you please move from in front of the speaker? If you're standing in front of the speaker, it's going to give you feedback. Could you come on stage? Okay. میشنوین شما؟ کسی هست دری زبان؟ Could you please come on stage? سلام بازم براتون میگم کسی اگه دری زبان است لطفاً در طرف دست راست استاد شون تا که ما برشان دری ترجمه کنم. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle de langue française? Avez-vous besoin de traduction? Ok, je vais venir derrière, on se rencontre. All right, thank you very much, everybody. I hope you've signed in. I just want to acknowledge once again that there are translators for the languages Farsi and French, also Spanish and English, and if you need them, they'll be there. You can find them, and the Spanish is here on stage with us. Just to jump right into it, today's agenda, you parents will meet the 12th grade success team sitting right behind me. You will get administrative remarks. You will study the rights of the students and their responsibilities. You will be informed of the graduation requirements in order for your student to graduate in the best possible position. And then we will speak to you about the parent engagement so that you can be involved in your child's education. And then lastly, we will inform you of the senior class school culture and the things that we plan to do to make your child's senior year, last year of high school, a very fun experience. Thank you very much. Así que esta es la agenda para hoy. Van a poder conocer el equipo de éxito del grado 12. También vamos a escuchar un poco del equipo administrativo. Vamos a aprender un poco de las responsabilidades y derechos de los estudiantes, los requisitos para que se puedan graduar y también un poco de involucración de padres. Y últimamente vamos a aprender de la cultura de las clases del grado 12. All right. The 12th grade success team not only includes you, but it also includes your student. On top of that, it includes Mr. Hicks, who is an administrator here for the class 12th grade. It also includes Dr. Whitmire, sitting right there. She's also a class administrator. She's been with us since 9th grade. And then professional counselors, we have Ms. Kirby and Mrs. Pettigrew.
For pupil personnel worker, we have Miss Ilon. And then for the testing coordinator, we have Miss Shelton. For the EVP and EOP coordinators, we have Miss Gage Edwards and Miss Tatum. For the PEA, we have Mrs. Carino, the parent engagement individual. For class sponsors, we have Miss Collins and Dr. Anthony. For teacher leaders, we have Dr. Bookhart, Mr. Williams, also known as Coach O, Mrs. Bobo, and Ms. Dunn. Así que los miembros del equipo, además de incluir a ustedes y los estudiantes, también incluye los administradores, el señor Hicks y la doctora Whitmire, también los consejeros profesionales, la señora Kirby y la señora Pettigrew, la trabajadora social de estudiantes, la señora Allen, el coordinador de los exámenes, la señora Shelton, los coordinadores de lo que es el programa EVP y EOP, la señora Gage Edwards y la señora Tatum, la asistente de involucración de padres, la señora Carino, los patrocinadores de la clase, la señora Collins y el doctor Anthony, y los maestros, los líderes de maestros, la doctora Burkhart, el señor Williams, la señora Bobo y la señora Dunn. Now we would like to introduce our principal of Bladensburg High School, Ms. Faulkner Jones. Así queremos introducir a la directora de la escuela, la señora Lisa Faulkner Jones. So I come to bring you greetings. Así que les da las bienvenidas. It is a pleasure to be able to usher your students or scholars, like I prefer to refer to them, into graduation. Así que es un placer poder trabajar con los estudiantes hasta la graduación. I have the distinct honor to partner with your 12th grade success team. Así que ella tiene el honor de poder trabajar con el equipo del grado 12. And I will have a relentless focus on ensuring that they're successful. Y ella va a tener un gran enfoque en asegurarse de que ellos tengan éxito. I ask that each of you partner with us, Así que ella va a pedir de que todos hagan equipo con nosotros, reminding them of the key components of success, recordándolos a ellos de lo que es importante y clave para el éxito, which is preparedness for school in uniform every day to include identification, y eso incluye estando preparado para la escuela todos los días, y eso incluye el uniforme, y también cargando su identificación, Chromebooks fully charged with them daily, los Chromebooks que estén cargados completamente cada día, y que estén con ellos todos los días, and to ensure that they stay aware of their data at all times, y también que ellos estén al tanto de sus datos todos los tiempos. and you might ask, what data? Y ustedes tal vez se preguntan, ¿qué datos? Your students need to know how many credits they currently have, Así que los estudiantes tienen que saber cuántos créditos ellos tienen en este momento, what assessments have been completed. cuáles exámenes ya han completado. They need to ensure that their attendance rate remains at 95%, Se tienen que asegurar de que su porcentaje de asistencia tiene que permanecer al 95%. which means they come to school every single solitary day. Y eso significa que ellos están aquí en la escuela todos los días. If for any reason they're sick, Y si por alguna razón ellos están enfermos, please make sure they return to school with a note. por favor asegúrense de que ellos vengan a la escuela con una nota. I entrust that you provide me with the very best child that you have, Ella confía de que ustedes van a proveer a la escuela el mejor estudiante que ustedes tienen. and I am agreeing to partner with you to ensure that they're successful. Y ella va a hacer equipo con ustedes para asegurarse de que ellos tengan éxito. Every student that leaves Bladensburg High School Cada estudiante que va a salir de la escuela de Bladensburg will leave with a viable post-high school plan. va a salir de aquí con un plan que es posible para lo que van a hacer después de high school. Which will include
Y eso va a incluir college, la universidad, career, carrera, or technical school, o si no una escuela técnica, or even military. hasta también el ejército. We are committed as the Mustang Stable Así que estamos cometidos a como el grupo de los Mustangs, I love it. That we will ensure that no child will graduate to the streets. de que ningún estudiante se va a graduar a las calles. So I'm willing to assume the role as caretaker for the 8 hours a day that they're here. Así que ella está dispuesta a tomar ese trabajo de cuidarlos a ellos durante las 8 horas que ellos están aquí. And I'm just begging you to partner with me so we can make sure that your scholar is successful and safe every day. Y ella les suplica a todos de que hagan equipo con ella para que se aseguren de que ellos estén sanos y salvos todos los días. Lastly, please make sure that your scholar is not indulging in any illegal substance. Y últimamente también asegúrense de que sus estudiantes no estén participando en ninguna sustancia ilegal. Engage them in conversation to ensure that they are safe. Platiquen con ellos, asegúrense de que ellos estén sanos. And if you have any concerns at all, I am a phone call away. Y si tiene alguna preocupación, ella está solo una llamada. Together, we are destined for greatness. Y juntos vamos a tener mucho éxito. Thank you. Gracias. All right, thank you, Principal Faulkner-Jones, for that. Next up, we would like to invite Mr. Hicks, who once I previously mentioned was the class administrator for the 12th grade, and he's going to give you a message. Mr. Hicks, please come up. Así que hoy vamos a invitar al señor Hicks, aunque es uno de los administradores, para Thank que you él very platique. much. Gracias a todos. Muchas gracias. You're supposed to say Donata. I didn't hear Donata. Okay, Donata. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming out tonight. Así. Bueno, gracias a todos por venir esta noche. I'm going to try to slow down because I normally talk fast. It is so important to have you here tonight, but not just tonight. Every day that your scholar attends Bladensburg High School is important. Así que es importante la presencia de ustedes esta noche, pero no solo esta noche, sino que todos los días que su estudiante viene a la escuela. Principal Faulkner-Jones already highlighted how important it is to come to school every single day. And as parents, you have to help us so that your child, your student, your scholar is here every day present, doing the best that they possibly can to earn their high school diploma. Así que la directora ya platicó de qué importante es la asistencia a la escuela todos los días. Y queremos que ustedes también, padres, trabajen con nosotros para asegurarse de que ellos estén aquí todos los días listos para aprender. The professionals on this stage, along with Principal Faulkner-Jones, we are joined together at the hip to ensure that your child has a very successful time in high school. So we need your participation. We need your cooperation. Please don't make the mistake that some parents make and they say, oh, you're a senior now. You're on your own. They need you. We need you. Every day. Todos los días. Every day. Every single day to make sure they're doing the right thing. Sí, y todo el equipo que está aquí arriba, conjunto con la directora, ellos están aquí dedicados a asegurarse que ellos se gradúen con mucho éxito, pero también no hagan ese error que hacen varios padres de que cuando ya el estudiante está en el grado 12, dicen, ok, ya estás en el 12, te voy a dejar solo. Ellos los necesitan a ustedes todos los días. Come to school dressed in uniform and on time every day. Vengan vestidos en el uniforme y vengan a tiempo todos los días. By 9:15. Y eso es a las 9:15. If their bus is late,
that is an excuse tardy. Si el bus llega tarde, eso es una tardencia con excusa. But if you drop them off to school, or if they walk to school every day, they need to be here by 9:15. Pero si ustedes los pasan dejando cada mañana o si ellos caminan a la escuela, ellos tienen que estar aquí todos los días a las 9:15. Attend every class, complete every assignment, and engage, as I've seen for the past few weeks, very self-respectful behavior. Mutual respect between teacher, student, and student, staff and student. Y asegúrense también de asistir a todas las clases, completar todos sus trabajos y también tener unos comportamientos respetuosos, no solo con nosotros estudiantes, pero con las otras personas que están en el edificio. We need your help to reinforce to them that they cannot wear their hoodies. No hoodies. ¿Cómo se dice en español no hoodies? Bueno, él dice de que díganle a ellos de que no se pongan sus gorros de los suéter encima. Sí. No hats. Cannot wear hats in the building. Ningún tipo de gorra o cachucha. And now they have IDs and they must wear their IDs for their own safety. Plus it is a county and school policy. Must wear the IDs. We want to keep everyone in this building safe. Y también hoy ellos tienen identificación, así que eso es algo que ellos se tienen que poner todos los días para asegurarlos de que ellos estén aquí salvos y sanos. Y esto es una regla por todo el condado. We want you to encourage them to make wise decisions. They may run into a conflict, but it's how you handle that conflict what makes you a successful person. Please bring it to an adult, any teacher, any staff member. We are here to help them. Y también enséñenles a ellos a que hagan decisiones buenas. Todos vamos a tener algunos problemas de vez en cuando, pero es en la manera en que reaccionamos y tomamos las decisiones que importan. Así que enséñenles a ellos de que si tienen algún problema, que vayan a un adulto primero. At this time, we want you to take out your phones again, if you don't already have them out, and please take a picture of our Google Classroom. Everyone should be taking a picture that's on the screen of the Google Classroom. That is so important. Así que vamos a pedir si pueden sacar sus teléfonos para tomar una foto a la pantalla ahí. Está la información del Google Classroom. Eso es bien importante para que se puedan conectar ahí. Does everyone have that? ¿Ya lo tienen? See? Okay. Very good. These gnats are, don't say that. Click here to complete the form. All 12th grade families, please fill this form out. It's a way that we communicate, stay with you, stay with us. We have information we want to be able to provide to you. So please join us on this form by clicking on this form. Y también, por favor, esta forma aquí, si la escanean con la cámara, si la pueden llenar también para que ellos se puedan comunicar con ustedes. Esto es información muy importante y valiosa para ellos. Muchas gracias. Building, you were bringing your young ones here. They had white shirts on, and I had a couple of pictures there of the young ones when they first arrived, especially that lower in your view, your lower right-hand corner. They were scared like no one's business. Así que ella está muy alegre hoy de estar aquí con ustedes. Esto es un momento muy grande para todos. La última vez que pudimos estar así juntos adentro del edificio fue en el 2019. Y hay una foto ahí de cuando ella pudo conocer a todos sus estudiantes ese año. Pero este es un gran momento para todos. Absolutely. And in 2019, we have began that journey, and now we're on our way to the finish line. So I'm excited for you, and congratulations for bringing our students this far with us.
Y en el 2019 comenzó este viaje y este año escolar vamos a poder completarlo, así que estamos bien alegres por eso. When I think of the students, I think of them in thirds. I think that the first third is the school supporting the student. The second third is the student supporting himself. And then that final third is in this room, and that's all of you. And when we have all these thirds together, it's a good math. I know you don't need your paper and pencil. It's the good math. When a child has all thirds in place, they can't do anything but be successful. And that's what this partnership represents. Y cuando ella piensa en un estudiante en tres diferentes partes. La primera parte es la parte de ellos en la escuela, el apoyo que ellos reciben de la escuela. La segunda parte es el apoyo de ellos mismos, como el estudiante. Y después la tercera parte son ustedes que están aquí, los padres. Y eso es la matemática buena, que esos tres juntos hacen los estudiantes poder tener éxito. Our team, our 12th grade success team, we believe in making sure we have wraparound services for our students. That means we have a lens on the data, we have a lens on how they're communicating and how feedback is being executed. Así que con parte del equipo del grado 12 es tener mucha información y muchos datos de los estudiantes, cómo les está yendo, las respuestas que ellos dan y todo eso. And we have a special interest in ensuring that our students are college and career ready. Y tenemos un interés especial de que todos los estudiantes estén listos para la universidad o si no sus carreras. And so everything that we're doing is in preparation for our students to be marketable, not just domestically, we're saying global marketization. Y todo lo que estamos haciendo es para alistar a los estudiantes para que ellos estén listos para adentrar, digamos, al mercado. Y no estamos platicando del mercado doméstico, sino que del mercado global. Thank you. So on the screen you see numbers, and I know you're wondering, what are those numbers, Dr. Whitmire? Así que en la pantalla ha de ver unos números, ha de pensar qué significan esos números. Well, presently those numbers represent our class. You'll notice that we're 473 strong. Así que esos números significan nuestra clase. Como pueden ver, nuestra clase es 473 estudiantes fuertes. We have 306 of our scholars completely satisfying what is necessary to be considered a 12th grader. Tenemos 306 de nuestros estudiantes que ya han cumplido todos los requisitos previos. Ellos son considerados estudiantes del 12 grado. Yes, and we have 64 that you can see up there. 64% of our cohort 2023 are now still 11th graders. 83 are 10th graders, and we have 18 of cohort 2023 in 9th grade. Así que también pueden ver ahí los números de los estudiantes que son parte de la clase del 2023, que todavía son considerados del grado 11, esos son 64. Los que son considerados todavía del décimo son 83 y los del noveno son 18. Families, we have nothing to hide. At this school, we are transparent. This work is our work. And so the first thing we wanted to do is bring everyone's attention to our data. Our data will change. This is fluid. Our goal is to get every last one of those numbers that you see in different colors around this graph onto that 12th grade stage. And I need you to support that. Y aquí no escondemos nada, todos los datos queremos ser transparentes con ustedes. Esos números que ven ahí, esos son números que van a cambiar y eso es la meta de ellos, de poder cambiar todos esos otros diferentes colores con los otros números a que sean parte de lo que es el grado 12. And I'm going to ask you to participate in this part. How many of you are on board with us, the 12th grade success team, and getting your young one across that stage next year? I need to hear some noise. Y hoy Give quiero me escuchar some. de ustedes cuántos están Give me listos some. para Are we going to ayudarnos. do it? We're going to do it, aren't we? Lo vamos a lograr. Yes, yes. Be encouraged. Be motivated because we're here and we're working behind the scenes to make sure your scholar goes across that stage. Sí, así que estemos motivados, ayudémoslos a ellos para que ellos puedan caminar por ese escenario.
So, there are a couple of things I shared with your scholars during our grade level assembly, and I'm just going to simply read them. So, the first is that we need 100% academic commitment. Parents, I need from you, here's your task, because the kids know what they need to do. We've spoken to them. I need you to ask your scholar, what did you learn today? Así que ella va a compartir unas cosas también, que compartió con ellos. Primero, ella necesita que ellas sean dedicados 100% a lo académico. Así que ustedes tienen que preguntarles a ellos diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy? Solamente, all I need is for you to ask that question. And as soon as they have a hesitation in that answer, I need you to have your red flag, and I need you to get your computer out, and I need you to email those teachers because something did not connect. And I want our kids to have more than just a sheet of paper in June. I want it to be something worth something to you and your family. Y cuando ustedes les hacen esa pregunta de qué aprendiste, si ellos ven ustedes que no le dan una respuesta muy clara, eso es una bandera roja para ustedes. Ahí es donde se tienen que poner a chequear el Google Classroom o los trabajos de ellos, contactarse con los maestros, porque ahí ellos tienen que estar sacando ahí algo todos los días. No queremos que al final ellos solo reciban un papel, un diploma, sino que queremos que eso tenga valor no solo para ellos, pero para ustedes. We need 100% attendance. You've heard this several times from my colleagues from the 12th grade team because it's serious. You have to have those seat hours. You have to come to school. Y también necesitamos que la asistencia esté al 100%. Hemos platicado mucho de qué importante eso es, pero es muy importante que estén ahí todas esas horas en sus asientos aprendiendo. I'm going to ask that you take your family vacations, the extended ones we normally try to go back home during the winter break. I need you to make sure our students are back when we return in January, not June. I need them to come back. Y también yo sé que a nosotros les gusta tomar esas vacaciones de familia alargada, por ejemplo, durante los feriados en diciembre, pero si hacen eso, asegúrense de que estén de vuelta cuando ya comienza la escuela de nuevo en enero. I need you, if the children are out, for you to bring a note in within 3 days. Bring a note in. Y también, si ellos no están presentes, necesito que manden una nota dentro de 3 días, dando la excusa. And we're so serious about that. If you take your phones out right now, okay, in 1 second. What happened to the color? We're really serious. And so what I'm going to tell you is on our website, there's a QR code. We've already written a letter. All I need you to do is check what the concern is and bring that paper back. Y ellos están bien serios sobre esto. En la pantalla, bueno, ahorita no está trabajando, pero en el sitio web de ellos hay un formulario para las excusas. Es bien fácil, solo tienen que chequear unas cajitas, llenar la información que les pide para que no se preocupen ustedes de, ¿qué tengo que escribir? Thank you, Principal Faulkner Jones. On the screen, and I love that she put that there, I was contemplating whether I would share it. There's a plan. We're not going into this without a plan. And so on the screen, you'll notice those are our big rocks. We are using data analysis as our first big rock to make sure we're tracking the data. We're communicating. We're offering feedback. We're customizing. We're asking kids to offer feedback on Fridays so instruction is informed through their lens so we can make sure we're tailoring the instruction towards what they need as students. And finally, like I said before, the college and career readiness, I'm just going to go through the last two. 100% mindset. Everything starts with a thought first. Así que también ahí lo que habíamos puesto en la pantalla eran las 4 partes de los datos, la comunicación, pudiendo ajustar todo a ellos, a lo que ellos necesitan. Eso es todo parte del plan. Y también vamos a necesitar que ellos tengan la mente preparada para la escuela también. So we're asking our students to first say it, believe it, and then let's do it. Así que primero ahorita le están diciendo a los estudiantes que digan lo que ellos quieran, que después que lo crean y después que lo logren. And finally, 100% school spirit. Our class was deprived of a full high school experience. In 2019,
COVID. In fact, March the 13th, I know it for a fact, 2019, my students had to come home with you. Y también queremos que ellos tengan el 100% del espíritu de la escuela. Esto ha sido una experiencia muy diferente de high school para todos. Los recordamos todos de esa fecha, del 13 de marzo de 2020, donde ellos se tenían que ir a casa y estar con ustedes. If you take nothing else from this moment, when you walk through that front door, we laid out the red carpet for you because we're serious about taking our high school experience back. Y si toman algo de esta reunión hoy, tomen la acción que tuvimos ahí enfrente cuando entraron. Si ustedes notaron, teníamos ahí la carpeta roja para ustedes, para darles la bienvenida de vuelta aquí y que estamos retomando esta experiencia de la high school. Families, thank you so much. There are a couple things we have that we don't want you to forget. You could take a picture of that screen. We've actually accomplished at least 3 of the 5 that are up there. If we can click, please. Así que estos son unos eventos importantes. Aunque hay aquí, si quieren tomarle una foto, ya hemos logrado 3 de estos. So we've had the back to school night. You're in the senior parent night. And we're about to have we had senior IDs. And next on the list will be the senior pictures and the homecoming. So I'll leave that to the sponsors to talk about. Así que también, ahorita estamos teniendo la noche de padres de los estudiantes del grado 12. También tuvimos la noche de regreso a clases y también ellos ya han tomado sus fotos para las identificaciones. Hoy lo que va a seguir va a ser las fotos que ellos van a tomar y también otra reunión que van a tener. Thank you, and we will be in touch. We will stay in touch, correct? Gracias, y vamos a estar todos en comunicación. Yes. All right. Thank you. Now we'll be introducing our counselors. First, we have Ms. Pettigrew. She's class of 2023. She has the last names A through K. Her office hours are Monday through Friday from 11 through 1 p.m. Así que vamos a introducir a la consejera, la señora Pettigrew. Ella es la consejera de la clase del 2023 y ella está encargada de los apellidos A a K. Las horas de oficina de ella son de lunes a viernes, de 11 a 1 p.m. Y el correo electrónico va a estar en la pantalla en un momento. Our second counselor is Ms. Kirby. She's also the counselor of class 2023. Her office hours are Monday through Friday, 11 through 1 p.m. She's the SST coordinator, the Bladensburg High School varsity cheerleading coach, and her contact information is on the board. Y también está aquí la consejera, la señora Kirby. Ella es parte de la clase de 2023. Las horas de oficina de ella son de lunes a viernes, de 11 a 1. Ella es la coordinadora de lo que es el programa de SST. Y ella también es la entrenadora de los que son el equipo de porra de aquí de la escuela. Good evening, everyone. I'm going to briefly go over the graduation requirements for class of 2023. Así que buenas tardes a todos. Ella va a platicar ahorita de los requisitos para que se puedan graduar. In order to graduate from any school in Prince George's County, well, any high school in Prince George's County public schools, you need 21 credits. Así que para poderse graduar de cualquier escuela o cualquier high school del condado de Prince George, necesitan un total de créditos de 21 horas de crédito. Within the 21 credits, you need 4 English credits, Así que dentro de esos 21 van a necesitar 4 de lectura, 3 math credits. 3 de matemática. Although you need 3 math credits, each student has to be enrolled in a math class every school year. Y aunque solo se requieren 3 créditos de la matemática, los 4 años ellos tienen que tener una clase de matemática. 3 social studies credits, and they are U.S. History, LSN Government, and World History.
3 créditos de los estudios sociales, y eso es la clase de historia de los Estados Unidos, la clase de gobierno, y de ahí la clase de la historia del mundo. You need 3 science credits, 1 science credit in life science, physical science, and earth and space science. Necesitan 3 créditos de ciencia, uno en la ciencia de la vida, uno en la ciencia de la física y otra en lo que es de la tierra. You need 1 art credit. Un crédito de arte. You need to pass personal fitness and health issues. Tienen que pasar a la clase de educación física, y también la clase de salud. You need foundations of technology. Las clases de fundamental de tecnología. And you need to be a part of a CTE program or 2 years of a foreign language. Y necesitan ser parte de uno de los programas de CTE, o si no, tomar un idioma, una clase de idioma por 2 años. With the 21 credits, you also need 24 hours of student learning, service learning hours. Y conjunto con eso, con los 21 créditos, van a necesitar 24 horas de servicio comunitario. My partner and I are asking you all if you have changed your cell phone numbers or any contact information that you see the registrar so we can update your information in SchoolMax. Y estamos pidiendo si han cambiado el número de teléfono o tal vez la dirección o algo, que por favor la puedan actualizar ahí en la oficina enfrente con la secretaria para que ellos se puedan comunicar con ustedes. Thank you very much. Gracias. All right, next up, we will be calling the senior counselor here, not senior as in old, but senior as in probably most experienced. We're going to call up Ms. Pettigrew. She's the counselor for the last names A through K. Her office hours are Monday to Friday from 11 to 1 p.m., and you can contact her at her email, consuelo.wilson@pgcps.org. Without further ado, Ms. Pettigrew. Así que vamos a introducir a la señora Pettigrew, la otra consejera mayor de aquí de la escuela. So once again, I just want to say thank you for coming out. Congratulations to your scholar, your student that's class of 2023? No, I'm just messing with y'all. Just make sure you know. Just one last thing that Ms. Kirby, just to let you know that there are some classes that your students may take. They're electives. So even though she went over the 4, 3, 2, 1, etc., what classes you need, students still need a couple of electives just to push them over the edge. So please note that we double check and triple check that. And coming up in the next 2 weeks or so, Ms. Kirby and I will be calling students down, going into classrooms, and be working on a senior contract. And that senior contract is your piece of paper that's like, yes, I am a bona fide senior, and or you know that you'll be graduating either in May, June, or August, but we are going for that June. Así que, I forgot. así que un mensajito para ustedes. Básicamente, ella pronto, bueno, ellos están trabajando ahorita para revisar que ellos tengan todos sus créditos que van a necesitar para graduarse. Así que en un par de semanas ellos se van a reunir con todos los estudiantes, van a hacer cita, o si no van a llegar a la clase de ellos, para que ellos puedan firmar el contrato del grado 12, básicamente certificando que ellos ya están en ese grado y van a cumplir con todos los requisitos que les faltan para poderse graduar. Thank you. No problem. One more thing. At this time, schedule changes. If you're not getting a half a day, it's not going to happen. Okay? So please make sure you get your hours in. We can't stress that enough. Go ahead and knock it out now, because you don't want to wait until May to get your hours in, and that prevents you from graduating. Well, the principal, Faulkner Jones, said you cannot wait until May. We need them in end of October. Sí, If así you, que, oh, go ahead. así que bueno, primero también
Ellos están diciendo que necesitan todas las horas comunitarias antes de que se termine octubre. Es la meta que ellos tienen. No esperen para eso. Y también para los estudiantes que querían cambiar del horario a tener un día que es solo la mitad del día, ya es muy tarde para eso, no es posible. Así que asegúrense de que puedan completar esas horas comunitarias también. If you need help with finding activities, you can check the senior Google Classroom or come to your counselor's office and ask. Y si necesitan ayuda encontrando actividades para completar esas horas de servicio, contáctense con las consejeras o también miren en el Google Classroom para oportunidades. Another requirement in order to graduate from high school in Maryland, I'm gonna have to turn and look. Sorry. Is your state testing. Scholars must take the following 4 core content courses. Así que también hay otro requisito, son los exámenes estatales. Y hay 4 diferentes que tienen que tomar. And earn qualifying scores on state exams, MCAP, HSA, and MISA. Así que ellos tienen que sacar un puntaje que dice que han pasado en estos diferentes exámenes que son el MCAP, el HSA o sino el MISA. The 4 content areas are Algebra 1, English 10, Government, and Biology. Y esos 4 diferentes sujetos en que tienen que completar los exámenes son Álgebra 1, la clase de inglés del 10º grado, Gobierno y Biología. The testing coordinator, Ms. Laura Shelton, will give these assessments in December or January. Y la coordinadora de los exámenes, ella le va a estar dando estos exámenes a los que lo necesitan en diciembre y enero. Now we have our 2023 school culture, the SGA, college and career tip, clubs, and more. Así que hoy vamos a ver un poco de la cultura de la escuela, unos consejos, las carreras y las universidades y otras cosas así. Our parent engagement, we have Miss Carino, engagement assistant, she speaks Spanish. Así que la asistente de involucración de padres tenemos aquí la señora Carino y ella habla español también. Without further ado, we would like to introduce our parent engagement officer, Mrs. Carino. Así que la vamos a querer introducir a la señora Carino. Good afternoon, buenas tardes. My name is Ms. Carino, soy la señora Cariño, soy la asistente de padres de parte de involucración. Yo soy encargada de que ustedes participen y estén parte de la vida de los estudiantes en la escuela. So my job is for you to be part of and participate in your child's basically school life, where they're here for 8 hours. So we do want you to know, I would love you to know what happens in Bladensburg High School, all the nice programs that we offer. Queremos que por favor estén informados de todo lo que pasa aquí en la escuela. Tenemos muchos programas y como padres yo creo que tienen el deber de saber lo que estamos haciendo. So, para comunicarse conmigo, to communicate with me, you guys can email me. I'm located in the main office. And then that's my office number, my email, and my extension. I'm always available. Well, I try to be. I do have a reminder for our parents where I will be reaching out. To be honest, we are very transparent. We do have a lot of students who block the parents' the school number on their parents' phones. But I do find my ways. So if you guys can please, if you see it at the bottom, it says to text that code to that number, and then you'll get a text messages, and I will be in contact with you. Even if I have to call from my cell phone, I will call you. We will love you guys to be part of our PTO, along with Ms. Bruno. We have wonderful plans. Así que aquí es un poquito de información de cómo se pueden contactar con ella. Ella está en una oficina siempre.
y está disponible por correo electrónico y el número de oficina que vieron previamente. Pero también hay que ser transparente con ustedes. Los estudiantes a veces bloquean el número de la escuela en el teléfono de ustedes, así que no les llegan las llamadas. Así que si ustedes piensan que eso está ocurriendo o no están recibiendo mensajes, aquí en la pantalla hay un código donde pueden mandar un texto para que ellos se puedan comunicar con ustedes. Y ella hasta está dispuesta hasta llamarles del número personal para que ustedes puedan recibir toda esa información. So we would love to have parent volunteers. There is a process. We do have to get fingerprinted and do a small training. I am willing to sit down with you and walk you through that process. If your child does receive free or reduced lunch, you will be waived for the fee for the fingerprinting. Y también estamos buscando voluntarios para que se unan al PTO, la Organización de Padres y Maestros. Es un proceso para unirse, eso requiere que hagan las huellas y un entrenamiento, pero ella está aquí para ayudarles a ustedes con eso. Y si el estudiante de ustedes califica para lo que es el almuerzo gratis o reducido, lo que es el proceso de las huellas también posiblemente puede ser gratis. So in our PTO, we will be doing activities, and mainly our goal with Ms. Bruno will probably to help out the senior class, mainly due to the fact that this is the class that was shut down due to COVID. So this class doesn't have as many funds. So if we can come together and work with our PTO, and so we can get these funds and give these seniors what they deserve. Así que ellos van a estar haciendo una gran variedad de actividades en la organización de padres. Estamos trabajando mucho especialmente para esta clase del grado 12 porque ellos fueron afectados mucho por la pandemia y no tuvimos muchas oportunidades para recaudar fondos para ellos. Así que estamos pidiendo mucha ayuda de ustedes. Also, parents, don't forget to fill out your lunch application. It is very important. We do have to pay now, so lunch is $2.75 every day. And if you don't want to pay that, please fill out your lunch application. It's faster if you do it online. You get a response within 3 days. If you fill it out in paper, you get a response in 2 weeks. Así que también un recordatorio de que vienen esas aplicaciones del almuerzo gratis para ver si califican. Hoy este año sí se tiene que pagar para los almuerzos, es $2.75 cada día por cada almuerzo. Así que asegúrense de llenar eso. Es en línea y también en papel, pero en línea le dan una respuesta más rápido, le dan la respuesta en 3 días. Si lo hacen en papel, le dan una respuesta en 2 semanas. I think that's it. Thank you. Eso es todo. Gracias. So I do have a thing that if parents are involved, it's something rewarding, not just for yourself, but for the kid. It's very important to be. But I have an actual physical reward for showing up today. And at the entrance, you guys did receive a little ticket, and that's just a thank you for you to as being part today. Así que hoy les tenemos aquí un premio para ustedes por estar aquí. Tenemos aquí una recompensa para ustedes. Vamos a hacer una rifa. Así que alisten esas etiquetas que les dieron en la entrada. Yeah, you should have gotten your ticket on your way in. It was on the first table. So if you were here on time, you got your ticket. Okay? This is very important. This is why we need to tell kids to be here on time. Someone's waving that ticket in the back, let me tell you. I love it. Okay. The first basket is for number 2028. 2028. 2028. 2028. Y vamos a hacer una más. Next we have 2025. 2025.
2025. 2025. Is that you? And parents, I will be doing a monthly workshop with you all so you guys can have the opportunity and be involved. Y ella también va a estar teniendo talleres cada mes para que ustedes puedan estar involucrados con la escuela. Next up, we would like to introduce our SGA sponsors. Here we have Dr. Anthony. Así que vamos a introducir los patrocinadores de la organización de gobierno. Esa es la doctora Anthony. Got it. We got Spirit Week coming up from October 3rd to the 8th. We encourage you to participate in that. Así que vamos a tener la Semana de Espíritu, comenzando del 3 de octubre hasta el 8. All right, and the next few words will come from Dr. Anthony. Y vamos a escuchar de la doctora Anthony. Whew, not a fun stuff, right? Not exactly. So to piggyback off of Mrs. Carino, time is important, so we have to get to school on time every day. So part of what I do is make sure that I reinforce the expectations of the principals and the administrative staff. So in order to do the fun stuff, we have to do the academic stuff first. That's first and foremost. But parents, you were given the senior class packets today, and you were also given a calendar. The calendar is tentative. Everything is based off of COVID. So we would like to do the activities, but sometimes it just may not happen because of those COVID numbers. So we're going to keep you posted and updated in terms of our activities and the fun stuff that we get to do. And the My School Buck store will be open on tomorrow, so you guys can start making your payments for your senior packets. And that's all I have for right now. Así que padres, también ella quiere reiterar lo que es la importancia del tiempo, de estar llegando a tiempo a la escuela. Un parte del trabajo de ella es de reforzar las reglas que ponen en la escuela. También padres hoy recibieron información de los paquetes que van a tener que comprar para los estudiantes. También recibieron el calendario de eventos. Esos eventos también hay que pensar de que todavía estamos en el tiempo de COVID, así que eso puede cambiar. Pero eso es la información que ella tenía para ustedes. All right, we'd like to thank all of you that came out tonight. We thank you very much. We hope that you got a lot of information and that you are looking towards having a great time with your senior and ensuring that they graduate in the best possible position. For questions, you can scan that QR code. For the sake of time, we're going to let you go now. But if you put your answers in there, they'll get back to you as soon as possible, your questions. And most likely tomorrow or some other day, but they'll take care of you. Thank you. Once again, my name is Andy. My name's Yesenia Reyes. All right, and we'd also like to encourage you to join the vendors outside. They'll have information that could be beneficial for your kids. And you would also be helping us here at Bladensburg for the class of 2023. Así que le damos gracias a todos por haber venido esta noche. Ahí vamos a terminar la sesión. En la pantalla van a poner un código si ustedes tienen algunas preguntas, si quieren someterlo a la forma. Y también afuera si pueden visitar a los vendedores que están ahí en las mesas. And we just want to once again thank you and thank Principal Faulkner Jones for her leadership, and we want to thank Andy Cossey and Yesenia for being our host today. Así que le damos gracias a la directora y también al señor Andrew por haber sido nuestro huésped hoy. Our principal is amazing. We are the difference. We are the new Bladensburg High School. Congratulations. Mario, we see you. You're amazing. Mario has sold at least 12 boxes of candy for the senior class. We appreciate you, Mario. If you're interested, please see the SGA table and join us in our fundraising efforts. We need all the coins we can get. We want to do fun stuff. Have a safe evening. Enjoy the vendors. Excellent job, Mario. Yes. Okay, thank you. Guys, can we